¿Sabían que No. Joaquín es de Puerto Rico? ¿Cómo? Que Joaquín Phoenix es nacido en Puerto Rico. ¿Puertorriqueño? Con razón el baile del Guasón. ¿Qué tiene que ver el baile del brazo? La verdad no sé qué tenía que ver ese baile. Pues baila perrón el tipo. Pura carreta. Pura carreta. Pura carreta. Rumbo a la Libertadores. No, le agradecemos inmensamente a Esteban Pardo de Shots de Ciencia por su colaboración. Sin él esto no hubiera sido posible. Mil gracias, Esteban. Disfruten el jingle tanto como lo disfrutamos nosotros. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Bueno, y luego de ese agradecimiento especial a Esteban por el jingle de Pura Carreta, no queda más que darle la bienvenida a este sexto episodio del podcast, este sexto carretazo. El día de hoy vamos a hablar de historia del Imperio Romano a través de la película de Gladiador. Recuerden que Pura Carreta lo consiguen en su plataforma de podcast de confianza, menos Apple Podcast. Estamos en Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, iBots y demás. En redes sociales nos consiguen como @puracarretapodcast. Esto en Instagram, en Twitter como @puracarretapod y la página en Facebook Pura Carreta Podcast. Estamos con Juancho y con el señor Stewart. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata esta no sé qué semana de la cuarentena? Parranda de atenidos, según Martuchis. Atenido no, señor. Soy mi propio jefe. Dirijo mi vida. ¿Quieren un café o Herbalife? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. La cuarentena, pues ahí vamos. Ya me acostumbré. Acostada a las 2 de la tarde y despertándome como a las 12 del mediodía, pero bueno, está bien. Está una locura. Pues la verdad me gustaría saber cómo hace Juan para acostarse a las 2 de la tarde y levantarse a las 12 del mediodía. Se ¿Usted en qué puede, trabaja, Juan? se puede. Sí Yo se no puede, trabajo, Juan. yo produzco en internet, hago trading. Juan es su propio jefe. Juan es su propio jefe. ¿Cuántas No, pirámides ya ya lleva, me toca maldito? pagar, me toca, ¿cómo se llama? Pagar tributos de aseo, almuerzo. Sáquenme de acá, por favor. Necesito un trabajo. Creo que todos estamos igual. Hola muchachos, ¿cómo van? Ahí llevamos la cuarentena, pero ¿qué más se hace? Maldito Duque, todo es culpa de él. El COVID es de Duque. No, no era un murciélago, era un cerdo. Cerdo. La gripe porcina nos llegó atrasada. Como ya les dijimos, en esta oportunidad vamos a hablar de Gladiador, un podcast que le prometimos a ustedes, nuestros queridos oyentes, desde el carretazo número 2 de La Momia. Ya está aquí, ya llegó, ya vamos a hablar del Imperio Romano. Y bien, Gladiador es del año 2000, una película dirigida por Ridley Scott,
con música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, un soundtrack maravilloso. La película tuvo un total de 119 nominaciones en diferentes festivales a nivel mundial. Obtuvo 48 premios, de los cuales 5 son premios del tío Oscar. Estos premios son el de mejor película, mejor actor, mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales y mejor sonido. Con Gladiador podemos decir que se reinventó un género del cine bastante olvidado. Hablamos de la épica histórica, que serviría como precedente para posteriores películas como la de Troya, Alejandro Magno o la misma 300. Ustedes saben, muchachos, cuál es la casa productora de Gladiador. ¿Quién hizo Gladiador? No, pero antes de responder eso, sí quería dar una apreciación de esa categoría del cine, de épica histórica, y pues, bueno, a mí de equivocarme, pero uno tienen como esa idea de películas históricas, no salen más allá de las películas de Semana Santa, ¿no? O con una reflexión como religiosa, o sea, populares, ¿no? Antes del 2000, porque ¿qué otras películas recuerdan ustedes? Bueno, de épica histórica hay una muy famosa que de hecho tuvo un remake hace relativamente poco, que se llama Ben-Hur, pero de ahí no más. Y pues sí han habido películas sobre Roma y demás, es un tema bastante interesante, pero famosas, ¿no? Que yo recuerde, No, no. salen, o sea, Y sí, no estallan de esa manera, no habrían estallado, digamos, como pasó con el Gladiador. Y la casa pues, no, ni idea cuál es. ¿qué piensan ustedes si les digo que la casa productora de Gladiador es DreamWorks, famosa por cierto ogro malhumorado? La verdad tiene bastante sentido. O sea, Somebody, no. no, la verdad tiene bastante sentido. O sea, porque es una película bastante, bueno, vieja, entre comillas, del 2000 me dijeron. La verdad, conservada y todo, y la verdad denota un muy buen trabajo de DreamWorks. Exactamente. Bueno, como ya comentamos, la casa productora es DreamWorks. La película costó alrededor de 103 millones de dólares y recaudó en taquilla poco más de 457 millones. Las críticas en su mayoría son positivas. El sitio de Rotten Tomatoes le da una aprobación por parte de la audiencia del 87% y una aprobación de la crítica del 77%. Nos enfrentamos entonces en este carretazo número 6 a una película que creería en la opinión general es bastante buena. Entonces, a por ello. La película de Gladiador cuenta con dos grandes protagonistas. El primero de ellos es Russell Crowe, del cual ya habíamos hablado en el episodio de La Momia. En esta ocasión interpreta a Máximo Décimo Meridius, el general de Hispania. Russell es conocido por películas como The Insider, A Beautiful Mind, American Gangster y, como ya les dijimos, salió en La Momia del carretazo número 2. Y el coprotagonista de la película y el villano de la misma es nada más y nada menos que Joaquín Phoenix, alias El Bromas, famoso por otras películas como Hotel Ruanda y Her. Bueno, para centrarnos en Gladiador, durante todo el podcast vamos a hablar de tres locaciones principales. La primera de ellas es el condado de Surrey, en Inglaterra, donde se desarrolla la batalla contra los germanos. Luego está un pueblo en Marruecos, más exactamente Ouarzazate, no sé si se pronuncia así, pero en fin, no creo que haya un marroquí escuchando el podcast, y si lo hay, esperamos su corrección. Y por último, todas las escenas que se grabaron en la supuesta Roma se llevaron a cabo en Malta, más exactamente en el fuerte de Ricasoli. Pero hablar del Imperio Romano es una tarea sumamente compleja,
sumamente difícil que abarcaría, creo yo, un podcast completo. Vamos a tratar de dar unos acercamientos bastante concretos con lo que la película nos ofrece. Lo primero que tenemos por comentar sobre la película, uno, es el contexto en el cual nos ubicamos tanto espacial como temporalmente, y dos, el tipo de organización política del que estamos tratando, ¿sí? Porque tiende a ser confuso la periodización histórica y pues que ha hecho la historiografía del Imperio Romano. Para ubicarnos temporalmente en lo que es donde se ubica, mejor dicho, esta película de Gladiador, o donde pretende ubicarse, estamos hablando de el siglo segundo después de Cristo, durante el ocaso del emperador Marco Aurelio y el inicio del gobierno del emperador Cómodo. Tenemos un gran antecedente y es que el periodo republicano en Roma se dio desde el 509 a.C. hasta la muerte de Marco Antonio en el 30 a.C. Como les decía, Marco Aurelio llega al poder en el año 161 después de Cristo. Es muy acertado lo que muestran en la película porque pues, este tipo murió estando en Vindobona, lo que hoy en día conocemos como Viena, y dentro de las grandes, por decirlo, virtudes de su periodo en el poder, podemos decir que dio un alivio en el peso fiscal a todas las regiones, a las vastas regiones del Imperio Romano, una ampliación del territorio bastante considerable y convirtió a Roma, pues convirtió no, sino que reafirmó la idea de que Roma es una ciudad, en su momento fue una ciudad cosmopolita. Tanto así, no sé si ustedes han escuchado, muchachos, eso es súper famoso, un dicho, ese de todos los caminos conducen a Roma. Supongo que bueno, primero por la extensión del imperio y por la importancia de la misma ciudad de Roma, ¿no? De entonces llegar allá y los caminos de infraestructura, desarrollos militares y demás que tuvo el propio imperio, prácticamente casi todo el continente, bueno, los dos continentes, pero sí, obviamente lo he escuchado. Sí, pues, o sea, incluso hay como muchas representaciones gráficas, si he escuchado la frase, muchas representaciones gráficas acerca de, digamos, cómo de Roma se desprenden muchísimas conexiones a toda Europa, ¿sí? O sea, digamos, es algo muy interesante porque, pues, el Imperio Romano, pues, a ver, ¿qué no se puede decir de lo que fue un territorio tan vasto, tan rico, tan poderoso? Sobre todo debido, como dicen ustedes, a la amplitud del territorio, una amplitud que incluía territorios desde Hispania, el norte de África, prácticamente toda Europa, a excepción de la parte nórdica, y una parte considerable de Medio Oriente. Pero bueno, creo que el debate principal en el cual vamos a centrar esta primera parte del episodio tiene que ver con la contraposición que hay entre las dos figuras de poder durante toda la película. Sí, claro, y más allá de la expansión y el territorio, pues debemos tener en cuenta que sí, fue grande y extenso, pero eso a la par, no se ría malparido que me da risa, voy a volverlo a empezar. Pero es que eso suena muy mal. O sea, con la entonación que lo dijo, suena muy mal. ¿Por qué? No sé, en fin. Largo y extenso. Claro, y más allá de hablar sobre el territorio y su expansión, pues tenemos que tener en cuenta el factor tiempo, ¿no? Porque esto no se construyó en un lapso corto, sabiendo que fue una temporalidad bastante extensa y por diferentes épocas históricas que pues llegó a tener el Imperio Romano, pasando por una época monárquica, republicana e imperial y cambiante entre las mismas. Entonces, es como para tener en cuenta porque muchas personas sí, claro, creen que el Imperio Romano, primero ya era así de vasto y segundo, alcanzó esa conquista en poco tiempo. Para tener en cuenta que sí lo fue, pero fue una construcción constante de altibajos y fue, claro, magnífica y grandiosa en sus diferentes etapas, pero las hubo, pero fue a larga duración en sí. Yo creo que Cristian iba a hablar sobre estos espacios, ¿no? Sí, don Juan Braudel, sí. Y es curioso porque en la película se encarga de mostrar eso, ¿no? O sea, no sé, no directamente, pero sí en su narrativa tiene como objetivo mostrar, uno, lo vasto que fue el imperio y cómo hace esto. En primera medida, la batalla contra los germanos en Vindobona, eso
está mostrando la expansión del imperio. Después, o sea, el solo hecho de que Máximo fuera un general hispano nos demuestra que en ese entonces Roma tenía un dominio sobre esta región, esta península. Hay una recreación de la batalla de Sama, la batalla de Cartago, citan a Marco Antonio y Cleopatra, eso habla del dominio egipcio. Entonces, sí, el Imperio Romano, nos podríamos ir incluso hasta el siglo V, cuando cae el de Oriente, y hasta el siglo XV, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Retomando lo anterior y el tema del deseo de esta primera parte del podcast de ubicar o de centrar el diálogo en torno a las dos figuras de poder que representaba Marco Aurelio y que enseguida representaba Cómodo como... eso suena muy mal. Representaba Cómodo en su rol de sucesor como emperador del Imperio Romano. Hablamos del deseo por la República, por restaurar la República y de mantener el imperio como tal. Pero ¿por qué Marco Aurelio deseaba tanto recuperar estas nociones de república? Uno, porque, digamos, Marco Aurelio sentía que el imperio, dada su magnitud y lo vasto que era en cuanto a territorio, era muy difícil de controlar, ¿sí? Esto debido a las diversas gobernaciones que tenía, a los intentos de sublevación de las mismas, y buscaba establecer la república como un intento de combatir el despotismo de los antiguos emperadores, ¿no? ¿Por qué hablamos de despotismo? Y aquí nos trasladamos a la parte de Cómodo. Digamos que Cómodo es el fiel reflejo de una larga lista de emperadores depravados, pues así reza la historiografía. Otros emperadores como Tiberio, Calígula, el mismo Nerón, quienes son conocidos por su salvajismo, digamos, a la hora de gobernar y sus decisiones un tanto rimbombantes, desde el plano incluso sexual hasta las mismas decisiones políticas y militares que tenían. O sea, no hay que ir más allá del solo hecho de que, por ejemplo, Calígula le declaró la guerra al mar. O sea, si en el episodio anterior hablábamos de que Australia perdió una guerra contra los emús, contra los animales, pues en Roma le declaraban la guerra al mar, a Poseidón. No, pues Poseidón no es esto, a Neptuno, Poseidón, jaja. perdón, falló el teleprompter. Prosigo. Esta misma obsesión por la república que tenía Marco Aurelio se ve reflejada en el poder que se le había de alguna forma minado al Senado. El Senado como un órgano colegiado que representaba o pretendía representar a todo el imperio desde unas elecciones aparentemente ligadas a un sentir democrático, que obviamente no caían bien para los intereses de estos emperadores déspotas, como lo era en este caso de la película Cómodo, pero de los anteriores que ya mencionamos. Pues para finalizar, podríamos decir que con el fallecimiento de Marco Aurelio, el cual muere por enfermedad, cerca, como les digo, de Vindobona, de la actual Viena, no, o sea, lo que representan en la película, que muere a manos de su hijo, históricamente es un dato errado. Narrativamente en la película funciona demasiado el hecho de que sea Cómodo quien asesina a su padre, quien comete patricidio, pero en la realidad, históricamente, Marco Aurelio muere de enfermedad y el periodo como emperador de Cómodo fue muy amplio, de hecho fue de 12 años, no es tan corto como creo que lo muestran en la película, ¿sí? Con la muerte de Marco Aurelio finaliza el Alto Imperio Romano y la dinastía de los Flavios, y con el gobierno de Cómodo inicia la decadencia romana. Frente a esta dicotomía entre las dos vertientes políticas por las cuales se iba a decidir Roma, entre república e imperio, ¿qué opinión tienen ustedes, muchachos? ¿Qué opinión tienen sobre ese enfrentamiento entre Marco Aurelio y
cómodo, qué le convenía más a Roma. Esto es historia contrafactual, pero, y no debería hacerse, no deberíamos hablar sobre lo que pudo haber sido, pero creo que la película se presta para dar estos debates. Marco Aurelio se supone que quería restaurar una república, ¿no? Y cómo terminar de darle el poder que para él necesitaba el emperador, ¿sí? Como él ser la autoridad total y todo esto. Me llama mucho la atención, bueno, relacionándolo un poco pues con la película, se supone que para eso estamos acá, la escena donde recién llega Cómodo y uno de los senadores, en este momento no recuerdo el nombre, se acerca a él con una lista de deberes que se supone o de atención que debía darle al pueblo. Y este de alguna manera le dice que el problema es ese, el hecho de que su padre, en la película Marco Aurelio, de que su padre se la pasara leyendo y no con el pueblo, ¿sí? O sea, como que hay una contradicción en esa parte, en lo que él afirma, entonces siento yo que si el argumento del personaje es estar con el pueblo, aunque en un momento, o sea, esa intención de estar con el pueblo simplemente sea darle entretenimiento, cosa de la que se va a hablar mucho más abiertamente en otro punto, o sea, deben mostrarlo así, o sea, que se desvíe es otra cosa, sin embargo, los personajes siento que deben tener un argumento central, pero históricamente diría yo que más conveniente habría sido pues la república. Nunca es bueno que una sola persona tenga el poder. ¿Cómo lo representan durante toda la película? Como que quiere ya darle el eslabón final que se ocupaba para determinar todo el poder en una sola persona, que ya estaban en ese proceso y lo va logrando. Tener el pueblo en su mano con la supuesta intención de ayudarlo y ser parte de él, pero solamente para utilizarlo. Y pues nuestro protagonista, Máximo, pues lo logra y ni siquiera con un fin de ayudar a Roma, porque si lo vemos de alguna manera, él lo que quería ya era estar con su familia y ese personaje va desarrollándose con un ámbito vengativo, ¿no? Por lo que le hicieron a su propia familia. Pero Máximo nunca lo hace con una intención así de Roma y de salvarla. Y la transformación del personaje también me gusta, porque no hemos hablado de él como personaje, cómo va evolucionando, y pues es muy clara, ¿no? A mí de hecho me parece que, no sé, o sea, creo que personajes como puta, todo el episodio va a estar así. Creo que el personaje de Cómodo sí tiene una evolución durante toda la película, desde su narrativa, pero me parece que el de Máximo no. O sea, es como si nos presentaran desde un comienzo todo el tope de lo que podía dar Máximo y durante la película, perdón, lo mantienen. En ningún momento yo le veo evolución. Y como dice Juan, siempre tienes un deseo de venganza y no como un salvador del pueblo romano y demás, por más de que quiera poner en orden y demás todas las ideas de su mentor, de Marco Aurelio. Y es que esa, ese enfrentamiento entre el deseo por la república y por mantener el imperio, como dice eso, Juan y Stewart, también se puede ver con la figura de este senador, el senador Graco. Tanto así que Graco pues intenta colaborar con Máximo para su escape y demás. Y vemos cómo, puta, voy a seguir diciendo cómo cómodo, mal parido. Ese va a ser el título del Tra- episodio. Gladiador, ¿Cómo, como cómo, cómodo. Uy, cómo come Dios mío. cómodo? Cómo come cómodo. Uy. Bueno, ¿Cómo, 3, cómo, 2, cómo, 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 cómodo. Come como cómodo. Ya, cómo, come, cómo, come, No, como hijo de putas. come, cómo, come, puta. cómo. Bueno, lo que les iba a decir es lo siguiente. Ah, Cómodo envía pues una persecución sobre sus senadores que ya veíamos que una gran mayoría estaban de acuerdo con su hija. Su hija, no, viejo puta, con su hermana, con Lucila. ¿A ustedes no se les hace conocida esa táctica de perseguir senadores, perseguir a la oposición? Eso me suena bastante familiar. ¿Qué Ejército Nacional de Colombia es ese? Jajaja.
No, no importa cuando escuchen esa frase en Colombia, siempre va a funcionar. Bueno, muchachos, y ya después de la contextualización en el ámbito político, hemos estado hablando mucho sobre la expansión de Roma, ¿no? Y sobre su imperio. Pero esta caracterización no se pudo haber realizado sin un incremento o sin un ejército que llegara a tales sitios y con un ejército, pues, desarrollado, ¿no? Ya hablando de un ejército, llegando al tiempo, al tiempo de la República, en este contexto histórico, tenemos que señalar ciertas modificaciones que sufrió el ejército en una etapa monárquica a un poco más en tiempos de república. Hubo unos diversos destacamientos de infantería y caballería, tanto de armas de corto y largo alcance, arreglos en la maquinaria de guerra, aspectos de subordinados, que siempre los hubo, pero estuvieron más específicos. También la realización o la fabricación de estandartes de las legiones, que hablaremos más adelante, lo vamos a profundizar. Y pues en esa parte de la película sí es evidente, pero es una cuestión más gráfica, ¿no? De hecho, yo creo que la escena que más nos brinda este poderío como ejército, porque si bien en todo el transcurso de la película, pues hay soldados y demás, y bueno, ya se enfoca en una cuestión de gladiadores, la escena de ejército establecido completa es la parte inicial. No sé ustedes cómo vieron esa primera batalla y ese inicio que nos da el gladiador, tan épica, bueno, porque inicia con una batalla. No sé ustedes cómo lo vieron, cómo sintieron esa batalla. ¿Creíble o no? ¿Qué opina Cristian frente a eso? No, sin duda la película empieza en un punto alto, por eso decía que el personaje de Maximus no lo muestran como desde un tope, ¿no? O sea, con máximo, con el máximo, valga la redundancia, de lo que puede dar y que se mantiene estable durante toda la película. Por eso decía que no, el personaje de Maximus no evoluciona como si lo hace el de Cómodo. La batalla contra los germanos me parece que está muy bien realizada, o sea, para ser del año 2000, tiene buenos efectos visuales, aunque yo siempre voy a decir que las mejores batallas las tiene El Señor de los Anillos, pero me parece que en cuanto a la recreación histórica de lo que fueron las legiones y demás, a eso sumarle el soundtrack, pues está del puta, es una batalla buenísima. O sea, muestran, por ejemplo, perros también, parte de las legiones, animales, en fin, está muy bien hecha esa batalla. Sí, yo también creo que digamos, la batalla es un punto muy, muy alto de la película, porque como que empieza a contextualizarnos quién es realmente el personaje de Máximo, ¿sí? Como que lo muestra como un hombre con fortaleza, con poder al fin y al cabo, por más que él llegara a ser, bueno, o a considerarse un subordinado o una persona al servicio de Roma, solo eso, sino un hombre al que realmente seguían las masas, por el cual se daba la vida prácticamente. Es tan importante, digamos, esa batalla para la película como tal. O sea, me parece una batalla, perdón, muy, muy bien lograda en el contexto histórico, como menciona Christian, pero pues son aspectos que no repetiré. Todos estamos de acuerdo que la batalla es épica, pese a los recursos, tuvo muy buenos efectos. Bueno, y centrándonos en la batalla, como lo dije anteriormente, es la escena perfecta para hablar sobre el ejército, ¿no? Y sobre la estructura del mismo en este tiempo de mayor auge del ejército romano y cómo está estructurado. Pero antes de llegar a esa etapa que es un poco ya más numérica, porque sí, hoy hice números y estaban tan bien organizados que estaban contados tanto como por legiones, escuadrones y demás. Quiero que hagamos un ejercicio visual frente a esa batalla porque si bien es muy espectacular, no era una intención de película histórica,
pues hay muchos fallos de la misma. No sé, quiero preguntarles si ustedes vieron alguno o se percataron de alguno así, o dicen, bueno, esto me cuadra, o que también algunos soldados fueron muy estereotipados, no sé, o creen que quedó perfecto. Pues no sé, o digamos uno no como que tiende a realizar el ejercicio de comparación entre digamos, la indumentaria o el tipo de armas que utilizaban en este caso las legiones romanas al momento de conquistar nuevos territorios. Me queda la duda y algo había leído ¿sobre qué? Sobre la indumentaria de los germanos. Como que nota mucho la contraposición entre lo que era Roma y el esplendor de la civilización en ese entonces para lo que hoy conocemos como Europa. Y el hecho de que los germanos pues estén con pieles y demás, de algún otro modo refleja como, creo yo, ese estado de barbarie que querían avasallar los romanos. No sé. No sé si hay alguna imprecisión, si la que estoy comentando lo sea. Por favor, instrúyanos, señor Juan Sebastián. No, pues no es una cuestión de ilustrarlos, sino pues de ejercicio de conversación, porque, claro, es una herramienta que se utiliza mucho en el cine para resaltar pequeños aspectos que, pues, digamos, en este caso, la barbarie y pues lo avanzado que está el ejército romano, lo cual es cierto, ¿no? Porque, pues, esas características del ejército romano para su tiempo, pues sí eran muy establecidas de pulcritud, de limpieza, de sus armadura impecable y sus indumentaria. Entonces, la primera es por parte de los germanos, ¿no? Es una caracterización muy exagerada de barbarie, ¿no? De pieles, que sí las contaban, pero hay aspectos que rechinan, ¿no? Algunos no tenían un uniforme establecido, lo cual sí, ellos tenían un uniforme, o sea, estaban uniformados en sí, y no lo muestran en la película, supongo que ahí los metieron como fuese, ellos iban a la guerra como quisieran, y no fue así. Utilizaban algunos cascos al estilo vikingo, ¿no? Con sus cachos y demás. Sí, claro. Nosotros como podcast, pues tratamos de rasgar, ¿no? Todos los datos históricos que podemos resaltar, sabiendo pues que la película no tiene una intención eh, principal de ser histórica, ¿sí? Pero igual podemos resaltar esos detalles que se pueden escapar o podemos, no sé, establecer. Um, Otro punto de la batalla, no sé si lo notaron, pero habían herramientas más avanzadas para la época y una cuestión de logística que uno no llega a entender hasta que lo comprende o bueno, medio lo analiza, como en este caso lo hice yo, uh, frente a la batalla, digamos. ¿Dónde está desarrollada la batalla? ¿Lo recuerdan? Germania, ¿no? No, pero más espacialmente, o sea, no como territorio, sino en dónde estaban. En un bosque. Sí, en un bosque y en un claro, ¿sí? O sea, un lugar a la medida para una batalla, ¿no? Una legión de romanos dentro de un bosque lleno de germanos, ¿no? Con todas las catapultas ya expuestas. Sí, es una cuestión de logística, ¿no? O sea, no hay una veracidad de bueno, cómo llevaron eso, ¿no? Es imposible llevar esas catapultas en un bosque como ese. Y una batalla dentro de un bosque sí se presentaban, pero pues, según lo que investigué, las legiones se dividían y atacaban por grupos. Pero uno de los detalles que de pronto nos escapan y no los muestran en la película es como el sacramento y la fidelidad, tanto de obediencia y de no poder desertar de la batalla que tenía ningún soldado romano. Esto acaparaba al que se fuera, como castigos entre azotes, suspensión del sueldo y pues la muerte, ¿no? Que en este caso, pues a nuestro protagonista sucede, ¿no? Por no acatar a la orden de prácticamente el nuevo César, que es como
se le sentencia a la muerte. Normalmente también más adelante lo muestran en la película, no sé si recuerdan que cómo lleva a estos soldados que no pudieron ejecutar como una clase de paredón, a arco y flecha los matan. Entonces es uno de los pequeños como guiños que hace la película, y pues está muy bien ejecutado, se hacía de esa manera, morían a arco y flecha, y también por medio de decapitación por espada. No sé si recuerdan cuando, iba a decir como cuando Máximo dice que quiere morir con honor, cuando lo tienen de rodillas y lo van a decapitar. Bueno, la decapitación es parte de desertación de la guerra, ¿sí? Y con este tema de frente a ejecuciones y castigos, pues vamos a la organización en general del ejército romano, que creo que es muy importante destacar por el hecho de que tenemos que tener en cuenta que fue el ejército, pudo llegar tanto a casi toda la población europea, parte de Asia y África. Más allá de llegar y conquistar, fue el hecho de, les llamaban los constructores de caminos, porque ellos establecían como una evolución a los territorios que llegaban, no a conveniencia de esos territorios, sino a conveniencia de Roma, para poder llegar más fácilmente y seguir expandiendo. Entonces ahora viene lo chido, como ustedes me molestaban en el capítulo pasado que no podía apropiarme de otras cosas. ¿Qué detalles en la batalla vieron? Sobre todo de vestimenta. No sé si recuerdan que habían unos que estaban de rojo, tenían otros cascos, como Máximo, obviamente él siendo el general, demás, pero los demás estaban de rojo y unos estaban como de azul. Tenían otra clase de cascos que eran los arqueros, y también los escuderos tenían otros colores, no sé si se fijaron. Igual lo que le digo, o sea, en la batalla uno está viendo ahí cómo se mata, pero hay una clasificación entre escuadrones que afortunadamente en la película lo muestran y me sorprendió. Si hacen ese guiño, muestran esa clasificación que hay entre el ejército. No sé si lo recuerdan o recuerdan algo de la misma. No, la verdad yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, la verdad. O sea, no es no acordarme, sino no me fijé en esos detalles tan minuciosos, por así decirlo. Pero bueno, sí, o sea, supongo, ¿no? Ganó mejor diseño de vestuario, entonces por algo tuvo que haber sido. Sí, o sea, más allá de que, claro, estaban hermosos, o sea, sus trajes a la perfección, y no crean, no está muy desprendido de la realidad. Los trajes estaban muy bien bordados y tenían las legiones romanas, tanto el soldado promedio hasta como organización, una de sus características era ese tipo de pulcritud al momento de vestir. Con la estructura que viene a continuación, saquen papel y lápiz y calculadora, porque les voy a dar hasta con número. Agradezco a esos historiadores que hicieron ese trabajo de archivo. La estructura del ejército romano, su clasificación y su numeración por escuadrones y legiones. Entonces espero que estén muy atentos, muchachos. Entonces, el ejército romano, hay dos tipos de soldados. Está el soldado legionario, que es el ciudadano de Roma, y esos son los principales, ¿no? Lo que nos muestran en la película. Y está el otro tipo de soldado romano, pero es un auxiliar, son los soldados auxiliares. Y son, en este caso de la batalla, son los que están vestidos de azul. Ok, entonces están los legionarios y los auxiliares, ¿no? Los auxiliares con la posibilidad de llegar a ser ciudadano de Roma, que difícilmente lo conseguían, pero pues está la posibilidad. Ya los legionarios tenían una estructura más estable. Entonces empiezan los números. ¿Cuánto equivale a 8 legionarios? Pues 8 legionarios conformaban Contumbernium. Eran como los 8 que compartían tienda de campaña, y pues eran los parceros, los tipos, o sea, eran como los que siempre estaban. Ese grupo de 8 no se dividían ni los sacaban, tratando de dar como una idea de hermandad entre los 8. Esos grupos, estos 8 grupos de legionarios, 8 de estos Contumbernium, perdón, acá el latín, formaban una centurion, que eran grupos de 10, o sea, que eran 80 personas, 80 soldados, y eso ya conformaba ya una fila de ejército constante, establecida. Y este centurion ya se les añadían otros soldados, que era el cenífero, que era el encargado de la vigilancia del grupo,
el Tesseract, que suena como el de Marvel, ¿no? El Triceratops, bueno, Exacto. Sí, es, esta era la gema azul, algo así. sí, bueno, suena igual, Ajá. es el teniente del grupo. Y el Centurion, que es como el soplón, pero bueno, acá en la jocosidad de como lo digo, pero es prácticamente el que tiene el mandato de todo el Centurion, ¿no? Este es el tipo, el mandamás, el boss, el jefe, es el que tiene el estandarte de la legión, prácticamente. Es el que la carga, es el encargado de llevarla y llevarla a su vez como acto pues, de aclamación de esta es la legión número tal. Bueno, continuando, porque eso sigue creciendo, 6 Centurions, que es el grupo anterior, o sea, que son 480 hombres, conforman una cohorte. Este grupo se clasifica más allá de que sea más grande, es que tienen grupos de caballería. Ya para llegar a ese grupo, ya cuando usted desbloquea 480 soldados, le dan una cobertura de caballería, constan con caballos y personas que pues saben cabalgarlas. No todos, obviamente no todos los soldados tenían su caballo, habían unos que pues eran los encargados y eran los que podían manejar doble espada y también lo reflejan en la película. Máximo, como pues es el dios, el putas, el mandamás, pues él tiene ya sus 2 espadas, podía mandarlo, obviamente, el general. Y ahora, con 10 cohortes, o sea, con más de 4.800 hombres, esta es la legión establecida como tal. Prácticamente cada legión era de 4.000 a 5.000 hombres, añadiéndoles los auxiliares. Ya tenían un símbolo de legión establecida, con, pues, en la película la muestran, el águila romana, y ya el que lleva la legión, establecía la grande, la legión número 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, que iban hasta 10, era el alquilafer. Ok, entonces, terminando la clase, porque de matemáticas y de la estructura del ejército romano, pues quería que dimensionaran por cantidad, porque pues es una buena forma de, pues, de ya verlos con números tangibles, ¿no? La estructura del ejército romano y pues por esas legiones, ¿no? También se me olvidaba que, ¿recuerdan esto de auxiliares? Esos auxiliares eran personas reclutadas prácticamente por una particularidad al servicio, obviamente, del César, de Roma, pero eran porque tenían características muy propias dadas a la batalla. Esos también estaban clasificados por arqueros, armamentistas, eh, guerreros y soldados de equitación, ¿no? Que pues eran expertos con los caballos. Retomando, ya teniendo establecidas las legiones más o menos claras, quiero hablar sobre la importancia de este estandarte, el estandarte con el águila romana y la importancia para cada legión de perderla o que sea robada o que sea maltratada. Era de suma importancia para cada legión porque representaba con un número, era su característica. Tenían que salvarla o guardamentarla por dando su vida en ello. Hablando de lo de las regiones de estandarte, me hace recordar sobre la fecha del 23 de septiembre del 2007. Nunca olvidaré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vago? ¿Qué pasa con el 23? Nada de eso, señora, no hay pánico. No hay pánico. Ese trapo fue una mentira. Ese trapo fue una mentira. Ok, yo no soy muy amante del fútbol, pero bueno, ese podcast es para todos y todas. Pero es para tener el contexto para nuestros queridos oyentes. Queremos hacer la referencia de este trapo, bueno, este estandarte como y compararlo con los trapos. Bueno, eso va a sonar muy burdo, ¿no? Pero los trapos que tienen las hinchadas de cada equipo, en nuestro caso Colombia, pues en cada departamento tiene su equipo representativo y pues hay una fecha que acabo de decirle que es que el Atlético Bucaramanga le quitó un trapo al Cúcuta en esa fecha. Y pues obviamente eso es para morirse y demás. Me encanta Cúcuta, los amo, no me hagan nada, señores cucuteños, solo fue un chiste. Para que se den la idea de la importancia del estandarte romano, obviamente por una cuestión más de veracidad, de hermandad como ejército, y pues se va representando en otra época como grupo social de barrismo y apoyo hacia un equipo. Pues sí, Juan, o sea, digamos que un trapo o un estandarte termina convirtiéndose en algo tan importante, ya que mencionó lo de las barras, relacionando con el tema de las legiones romanas.
que prácticamente era como simbolizaban cierto sentido de pertenencia hacia lo que ellos eran o hacia lo que no. Y pues ese chiste que alcanzamos a hacer sobre un robo de trapos que ocurrió entre la Fortaleza Leoparda, que es la barra del Atlético Bucaramanga, la banda del Indio, que es la de aquí el Cúcuta, es ver que, digamos, el ser humano o los grupos sociales tienden a identificarse con algo que los lleva a básicamente considerarlo como un tipo de deidad, parte de ellos, que sin ellos no se sienten completos, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces, incluso, o sea, esto de los trapos no es cosa leve, eso causó muchísimas muertes en el fútbol colombiano por mucho tiempo, incluso hoy la sigue causando, pero pues es como para tener en cuenta de que muchas veces vemos como algo tan simple el hecho de una bandera o un trapo, un estandarte, pero en realidad es un simbolismo demasiado cargado y es un simbolismo que transmite demasiado para las personas que se sienten identificadas con ese, vamos a decirlo así de una manera burda, pedazo de tela. Yo quería añadirle algo ahí a ese comentario sobre este grupo social en particular, el de las barras. Si ustedes se ponen a pensar, ah, las barras bravas son las legiones romanas del siglo XXI, bueno, del siglo XX y XXI, porque esos enfrentamientos que hay a las afueras del estadio con cuchillo de carnicero en mano refleja las mejores épocas de las batallas del Imperio Romano. Si ustedes ponen a verlo, los enfrentamientos entre barras también tienen su organización, tienen su general máximo ahí liderando, sus armas de corto y largo alcance, su estandarte por el cual luchan y el cual los identifica, su uniforme, en este caso el equipo ahí, la camiseta o el tatuaje también es una forma de identificación. No sé, esas peleas entre barras, pues que eran tan cotidianas acá en Colombia, son un claro reflejo de esa época, me parece. Pues sí, lo único que fallan es que no quieren expandirse, ¿no? Solo lo hacen por este es mi equipo y este es el otro. Pero, ¿se imaginan al Atlético Bucaramanga apoderándose de toda Sudamérica con el Imperio Romano? El Imperio Leopardo. Bueno, y ya para terminar sobre, bueno, la estructura del ejército romano, ya, para darle fin y empezar con lo bueno, con lo sabroso, con que, bueno, también interfiere mucho, que es en la parte de los juegos y lo de los gladiadores, pero es porque participan ahí, pero como reguladores, pero más allá de ser los jugadores, en este caso, ¿no? Quería preguntarles, ¿ustedes recuerdan esos soldados que tenían una indumentaria como azul, como negra, que estaban solo en Roma? No sé si recuerdan el nombre o lo dicen. Si no estoy mal, esa era la guardia pretoriana, ¿no? Personal del emperador. Sí, así es la guardia personal del emperador y prácticamente es la guardia personal policial de Roma. Solo se encuentra en Roma o donde esté el emperador, pero se establecen en Roma, en la ciudad, y por eso pues están mucho más equipados, se supone que es ejército de élite y pues tienen una mayor confianza hacia el César. Esa es como una rama especial, reguladora prácticamente del emperador y de la ciudad, ¿no? De alguna u otra forma eran como las SS del emperador, o si hablamos de un caso más particular, del caso colombiano, era un pequeño grupo paramilitar encargado de cumplir las órdenes del emperador. Sí, un ejército privado especial, con total confianza hacia su líder, que pueden hacer y deshacer sin tener que pasar por, no sé, tenían total libertad porque tenían prácticamente el derecho, perdón, tenían la orden o el permiso del emperador en ese caso. Entonces sí, prácticamente es igual el ejemplo. Y pues ahorita sí viene lo bueno de la película. No, perdón, toda la película es buena, sino
ya hablar sobre los juegos, sobre los gladiadores, ¿no? Creo que esta puede ser una de las partes más interesantes de ver sobre la película o digamos uno de los análisis más entretenidos de alguna manera o particulares que se pueden hacer y es basada en la expresión o en la idea de pan y circo para el pueblo. Pero entonces les quería preguntar como antes de indagar un poco más en la conversación sobre esto y es ustedes muchachos que entienden, o sea, a ver, entendamos que ya hay conocimientos previos que adquirimos durante la carrera que ayudan a dar una interpretación sobre este concepto o esta frase, ¿no? Pero entonces, quiero saber, por ejemplo, Cristian, ¿qué puede opinar acerca de qué entiende o qué es pan y circo para el pueblo? Bien, Stewart. Bueno, como usted lo dice, es difícil desligarse de esos conocimientos previos y dar una opinión sobre un concepto que uno no cree, pero es bastante común, por ejemplo, para el caso colombiano. Yo lo entiendo como un ejercicio de distracción, un ejercicio en el cual la atención sobre ciertos problemas centrales de X o Y grupo, ya sea, llámese una nación, un país, un imperio, pueblo, municipio, familia, qué sé yo, se busca pues trasladar la atención a elementos más ligados al entretenimiento, ¿sí? Y aquí aprovecho para hacer un comentario y es cómo esta cuarentena en la cual estamos inmersos o en la cual está inmerso casi todo el mundo ha servido para que uno de los grandes ejercicios de distracción, como lo era el fútbol, y lo dice alguien a quien le gusta demasiado el fútbol, servía precisamente como un elemento de esos de pan y circo. El fútbol está paralizado, no hay partidos, no hay campeonatos y las familias se ven con ingresos disminuidos, el tema alimenticio está flaqueando y demás. Y eso hace, no digo que sea el único motivo por el cual se está despertando la gente, pero eso hace que los problemas centrales vuelvan a tener un foco de atención mucho mayor de lo que venía siendo hace unos meses. Bueno, no, y Cristian tiene razón. Y ese ejemplo al menos del fútbol pues, lo representa muy bien. Como Stewart nos pregunta, sin conocimientos previos, más un comentario banal, pues sí es el entretenimiento de parte de algún líder, o bueno, desde cualquier grupo social, por parte a su pueblo, territorio, población, perdón, para entretenerlos de alguna manera, para consigo hacer con ellos lo que quiera, ¿no? O con sus recursos, poder realizar alguna estrategia sin que sea descubierto a beneficio propio y con el esfuerzo de, pues en este caso, el pueblo o la población. Así como muy banal, muy rápidamente, uno lo ve de esa manera. Y ejemplos, pues miles, pero también como para verlo también, o sea, también tienes esa intención de elogiarlo, ¿no? Porque pues esta persona nos da de todo lo fácil, ¿no? No lo necesario, sino lo fácil, lo que nos entretiene, y prácticamente a veces ni nos conviene. Es como un estímulo pasajero. Sí, la verdad es que sí es como bastante importante tener eso claro, o sea, ver qué llega a ser esto del pan y circo. Pero entonces, digamos que ya podemos pasar un poco a qué se muestra en la película sobre esto, y es que, a ver, ¿se puede decir que se muestra en la película explícitamente? Yo digo que sí, y pues recuerdo una escena en particular donde hay previo a una lucha de gladiadores, no recuerdo si es previo o posterior, el César autoriza a uno de sus sublevados el hecho de lanzar pan al, a las gradas, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una de las expresiones que se ve explícitamente en la película. Entonces, sabemos que sí es lo suficientemente claro.
hay un único fin detrás de esta expresión de pan y circo para el pueblo, y es establecer un control social. A ver, hay que tener claro que, digamos, en una parte directa termina siendo eso, control social sobre las masas, sobre la sociedad, sobre las personas. Y alcancé a resaltar o rescatar una frase de un poeta de la época, no recuerdo el nombre, se me escapa en este momento, que dice: el pueblo romano que antes luchaba por sus derechos activamente, ahora se conforma con recibir trigo gratis y espectáculos gratuitos. Entonces, hay que ver que esto es una forma de controlar al pueblo para que lo que mencionaba Cristian y pues también lo que menciona Juan, aplaudirles y distraerlos de lo que realmente puede estar pasando, tanto económicamente como políticamente, porque pues, a ver, recordemos que uno de los principales problemas que hubo en la película con respecto a la realización de, no, si no estoy mal, 150 días de juegos, que se supone que era lo que Cómodo tenía en mente, era el hecho de que él iba a tomar el trigo de reserva para poder, no sé, regalarlo, supongo, durante estos días de justas, ¿no? Entonces, eso es una de las formas en las que uno ve cómo se representa esto de pan y circo para el pueblo. Entonces, a ver, mencionamos espectáculos. ¿Qué eran los espectáculos? No sé si de pronto ustedes puedan recordar, Juan, algún espectáculo específico que le llame la atención o que haya visto durante la carrera, porque obviamente los vimos en algún momento, pero no sé si recuerde alguno, algún nombre o no necesariamente el nombre, sino como la actividad. Así, si me dicen uno, pues prácticamente el Coliseo, en los enfrentamientos de gladiadores, en este caso la película, y también por medio de el teatro, ¿no? También en la película hacen un guiño frente al teatro, esta representación histórica sobre burlarse incluso del César o de algunos personajes que no están al alcance, sí, del pueblo, o también de narrativas, cantos y demás, recordando batallas pasadas. Yo creo que nos lo reflejan mucho en la película. Y Cristian, ¿qué recuerdas sobre eso? Espectáculos y maravillosas justas. Pues lo que yo recuerdo, obviamente el cliché del Coliseo, de los gladiadores, enfrentamiento con animales, el tema de las carreras y demás. Y otro que quizá uno no tiende a asociar tanto, y es el tema de las orgías sexuales. Algo que está mucho más presente, digamos, no lo muestran en la película, al fin y al cabo la película es, creo que familiar, pero si uno se traslada a la serie Spartacus, eso está presente, creo que en todos los capítulos hay una orgía, que era de alguna u otra forma un ejercicio en el cual había comunión entre, obviamente era súper elitista, pero, pero sí era como otro de esos eventos en los cuales algunos emperadores participaban activamente. Ok, sí, la verdad es que para espectáculos habían demasiados. O sea, hay que tener claro que eran obviamente espectáculos gratuitos, públicos, no todos, porque pues habían espectáculos privados para familias ricas. Suponemos que esto de familias ricas era lo que dominaba a los patricios, que eran parte de la cúspide de la sociedad. Entonces, a ver, ¿qué espectáculos podemos rescatar de la Roma antigua? El anfiteatro, que era lo que Juan mencionaba como el Coliseo, las naumaquias, que eran recreaciones navales de batallas. Esto es difícil de comprobar, obviamente, por lo que digo que han habido estudios arqueológicos que dicen, bueno, esto es totalmente difícil de hacer porque cómo inundaban tan rápido un coliseo, ¿sí? ¿Cómo lo hacían tan seguido? ¿Dónde guardaban el agua? ¿Dónde permanecía mientras se volvía a inundar? Entonces o sea, para eso tenían que tener un sistema impresionante de acueducto o de riego, ¿sí? O sea, tenían que ser demasiado inteligentes para poder llevar esto a cabo. Esto con respecto a las naumaquias, que es como el dato más particular que se puede hablar sobre esto. ¿Qué otros espectáculos habían? Habían bestiarios, el circo, que eran como unas arenas largas donde habían carreras de, pues de caballos, no, sino como de carrozas jaladas por caballos. Y pues, a ver, el ocio en general en Roma también existía por montón, no solo en coliseos ni en nada de esto, pues también los juegos de azar fueron parte clave incluso de la sociedad romana. Recuerdo una vez
que me mencionaban en una de las clases cuando estábamos viendo sobre esto, y era que llegó un punto, y esto no lo relaciono con la película, pues no creo que tenga temporalidad, la misma temporalidad, llegó un punto en el Imperio Romano que hubo tantos emperadores y que cada uno sacó su propia moneda, que cuando se iban a los juegos de azar era muy difícil que todos fueran a pagar con la misma moneda, y cada moneda valía diferente. Entonces, o sea, como que eso, yo creo que eso es más hacia el fin o la decadencia de lo que fue el Imperio Romano, porque eso evidencia problemas económicos. Entonces, esto con respecto a la parte del circo, ¿sí? Pan y circo, entonces saldamos la parte del circo mencionando todos estos espectáculos y qué eran para el pueblo. Entonces, pan, ¿qué podemos hablar acerca de lo que realmente simbolizaba el pan? Obviamente lo del pan lo digo por el alimento, no solo por específicamente trigo. Y es que, a ver, alimentar a una población tan grande como lo era tanto Roma como el imperio para la época, a ver, no era cosa fácil para nadie, ¿sí? Tenía que establecer un control fuerte sobre estas políticas de alimento. Sin embargo, quizá a ver, con el poco de locos que terminaban llegando al poder, muchas de estas medidas terminaban valiendo nada, ¿sí? Y hacían prácticamente lo que se les daba la gana, como mencionaba Juan. Y eso lo aplaudían compensándolo con el espectáculo. Entonces, yo creo que la gráfica perfecta de esto es cuando mencioné que el César había autorizado a uno de sus vasallos lanzar pan a las gradas del Coliseo antes de la pelea. Y la verdad, como un comentario aparte, ojalá Porky hiciera eso y regalara comida tan fácil con el fin de ayudar y no de controlar, y no por una pandemia. Maldito Porky. Es curioso porque, no sé, ahorita que estamos hablando de eso de pan y circo y trasladándolo al caso colombiano, los anteriores presidentes por lo menos se esforzaban, es decir, potenciaban otras distracciones, otros ejercicios de entretenimiento, y el alimento, mal o bien, lo garantizaban. Pero ahorita con el señor Iván Duque, el alimento se lo traga todo, por eso está como un marrano. Y el circo es él, o sea, es un presidente que juega con la pelota, que toca la guitarra, que baila, que hace piruetas. ¿Qué más circo que Duque para Colombia? Bueno, para concluir el análisis de este carretazo número 6 en el cual ocupamos la película de Gladiador, pues no podríamos despedirnos sin hablar de la figura predominante, como lo son estos luchadores del Coliseo y en general de las arenas en distintos lugares y latitudes del Imperio Romano. El general Maximus se convierte en uno de los gladiadores luego de que Próximo, el jefe, el líder de este Ludus, lo encuentra. Hablar sobre gladiadores, sin duda alguna, es un tema apasionante que dentro de la cultura pop y en especial del séptimo arte está bastante trabajado. Mencionábamos, bueno, esta película es como el culmen. Hay varias series sobre Spartacus. La de Spartacus precisamente es como la más famosa en mostrar todo este ejercicio, todas estas vivencias, al fin y al cabo, todo este oficio, porque podría considerarse de alguna u otra forma un oficio, ya que es curioso ver cómo habían luchadores que debido a la aprobación o al amor que conseguían por parte del público, lograban muchas veces los indultos y el poder retirarse a una vida de tranquilidad y demás. Esto lo ven en la película, no se recuerdan, muchachos, cuando cómo se ve tan necesitado de, por así decirlo, armas con las cuales destruir a Máximo, luego de que se entera que este vive, llama del retiro a uno de los gladiadores más, por así decirlo, legendarios del Imperio Romano, ¿no? A Tigris de Galia, y este
pues acude al llamado del emperador, pues lo ve como como una forma de demostrar su lealtad ante el trono y de servicio al mismo imperio romano, ¿no? Entonces vemos cómo era, sí podría considerarse de lleno un oficio. En otras noticias lo mata muy bestia. Ah, no, mentiras, no lo mata. No, porque es nuestro hispano el misericordioso, ¿no? Otra característica, pues sí, como dice Cristian, también eran, o sea, como profesión se puede establecer, pero también hay una gran parte que, digamos, los que no eran tan gloriosos o dados a la batalla, pues también eran como entidades de mercado, ¿no? Eran esclavos, personas que, o sea, los gladiadores eran personas prácticamente que se manejan en un mercado y resultaban allí en el Coliseo, pues por cuestiones del destino, ¿no? Por atribuciones físicas o habilidades que servirían para la lucha sin ser soldados o dados para la batalla. Digamos, en la película también otra escena, muestran que cuando están reclutando, de hecho cuando reclutan a Máximo, pues es mucha gente de diferentes regiones y personas que no son para nada pues dadas a la batalla, ¿no? Como este escribano que habla 8 idiomas y obviamente pues es ejecutado rápidamente. Entonces también es la contraparte, ¿no? Se podía ver como una profesión y demás, pero pues en su mayoría eran personas obligadas a luchar para sobrevivir y para poder llegar si podrían, llegar a esa libertad que anhelaban y que era una de las pocas formas de conseguirla por medio de la lucha y del Coliseo. Sí, pues a ver, profesión, yo creo que sí se puede considerar como profesión, pues muchos, a pesar de ser esclavos o considerarse como mercancía, nacían, vivían y morían en un entorno de eso, ¿sí? Entonces esto, bueno, pues sí, o sea, como profesión, yo creo que sí se puede considerar o terminar de considerar como una, pues a ver, muchos de estos hombres, o sí, muchos, porque no todos morían en la condición de gladiador, pues algunos obtenían protección imperial y todo esto, ¿no? Pues como profesión, porque lo que menciona es que otra parte sí nacía, vivía y moría en este entorno de lucha y de combate. Moría en la arena y para ellos con dignidad y con honor. Sí, esto, otra cosa que me parece curioso de este ejercicio de los gladiadores es el tema de los indultos, ¿no? O sea, vemos como el mentor, por así decirlo, de Maximus, que era Próximo, fue indultado por el mismo Marco Aurelio, ¿no? Y cómo, digamos, en el momento en el que el protagonista revela su identidad en el Coliseo, y esto llena de rabia a Cómodo, y está a punto de matarle, pues es la audiencia, el público, el pueblo en general que está viendo el espectáculo, el que impide que lo asesinen, ¿no? Y cómo, vuelve otra vez, y cómo pues se abstiene de ejecutarlo por temor a, digamos, a un descontento grande dentro de la población, ¿no? Y hablamos ahí de la figura que se ha dado durante varias épocas, o sea, no solamente en el Imperio Romano, de la prevención en cuanto a la creación de mártires, ¿no? Digamos, por eso no matan a Uribe, porque si mataran a Uribe se vuelve un mártir y le harían romería. Ella hace un Sí, ejercicio, pero yo tengo mucha hambre. Les quería poner que ustedes ustedes como hubieran puesto como gladiador. ¿Ustedes cómo creen que lo hubieran puesto a ustedes, el público, como gladiadores? ¿Cuáles serían sus nombres? No sé, cristianos. O sea, yo soy cristiano, creo que me hubieran crucificado antes que al serme gladiador. Pero entonces, pues no ¿ustedes sé, cómo se presentarían? como Gordus Patheticus. Oriundo de las Eh, tierras calurosas de Cúcuta, con Sí, madre Cúcuta, así. O sea, sí, ¿se acuerda señores. cuando Máximo se presenta? Uf, men, casi uno dice, "Ah, Dios". mi Mi héroe. nombre gladiador sería Gordus Patheticus, definitivamente. Oiga, pero es curioso, ¿no? Porque, digamos, el Imperio Romano tuvo dominio sobre parte de Medio Oriente y sobre lo que fueron territorios, o sea, el Imperio Romano tenía dominio sobre Jerusalén y todas esas ciudades aledañas en tiempos de Jesús. Así es. Y si el castigo hubiese sido no Ser la gladiador. crucifixión, sino ser gladiador. Uy, ojito. Jesus, no existiría el catolicismo. No,
sería más épico. ¿Te imaginas en la iglesia Es, Jesús matando hacia un dragón? Perdón, a un león. Contra malditos fariseos y su fetiche por la crucifixión. Luego de hablar de gladiadores, legiones romanas, emperadores, república, de Marco Aurelio, de Cómodo y cómo come Cómodo, llega la hora de calificar este episodio, este carretazo número 6. Vamos con la calificación universitaria del podcast, que es tan habitual, en este caso con grandes historiadores del Imperio Romano, como Tito Livio, Tácito y Plinio el Viejo. Empezamos con el señor Stewart. Don Stewart, ¿cuántos Tácitos le da usted a la película de Gladiador? pues a ver, yo creo que como comentario general, yo creo que esta vez la película pasa. Yo por lo menos en lo personal le doy, a ver, es bastante buena, tiene material histórico para hablar. Como mencionó Juan durante el episodio, quizás la intención original no fue hacer algo histórico, pero realmente termina haciéndolo sí o sí. Es el Imperio Romano, no vayan a decir que no. Entretiene bastante. ¿Qué más se puede decir de la película? El vestuario es espectacular, sobre todo el de Cómodo cuando lucha contra Máximo. Entonces son muchos puntos a resaltar. Yo le doy un 4.5. Es bastante buena y a la gente le gusta. Un 4.5 estaría perfecto. Perfecto, un 4,5 por parte de Stewart. Y ahora el señor Juancho, ¿cuántos Plinio el Viejo le da usted a Gladiador del año 2000? ¿Cuántos viejos le doy a Gladiador? Ok. Ya con todo lo analizado, en una cuestión histórica, y bueno, ya en una cuestión de entretenimiento y efectos para la película, pues a mí va a arriesgarme, tampoco es que sepa mucho de películas, pues yo creo que es la película comercial que mejor refleja el Imperio Romano, pese a las dificultades, algunos descontentos de contexto histórico. La mejor la refleja y la entretiene, ¿no? Porque o sea, lo refleja de una manera que entretiene durante toda la película, y la santa película tiene casi 3 horas de duración y pues no se sienten. La mira de seguido, no necesita pararla ni nada porque es totalmente entretenida. Y también tiene ese contenido, de pronto no lo hablamos, pero ya en el momento de calificar, lo quiero nombrar, de sentimiento, ¿no? Es melancólica, toda la historia privada de Máximo, pues uno se identifica, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea uno un hispano, guerrero, mamadísimo, legionario, pero sí conecta, ¿no? Conecta con uno como consumidor, ¿no? Y también con la misma muerte de él. Entonces, no sé, a mí me gustó en esos aspectos, tanto por cuestiones de vestuario y impacto que tiene históricamente, como cuestión de entretenimiento y pues de sentimiento al momento de verla. Siento que está bien guiada y bien desarrollada. Entonces, yo sí le voy a dar también un 4.7. Me gustó mucho. Le doy un poco me quito unos punticos, solo por los errores históricos, pero pues porque esta calificación por el podcast pues tiene su índole histórica. Pero el resto, pues le doy su 4.7. Me gustó mucho. La volvería a ver y la recomendaría. Ya tenemos las dos calificaciones, los Tácitos y los Plinios del podcast. ¿Cuántos Tito Livio le doy yo a la película? Bueno, me recojo en algunas de las apreciaciones que han dado mis compañeros de episodio. Es una película bastante entretenida, bastante, pues, narrativa y gráficamente es muy buena. De ahí a que tenga precisión histórica es otra cosa, como dice Juan, ¿sí? Quizá eso es lo que le va a restar más el puntaje que le voy a dar al final. Bueno, al fin y al cabo no lo estamos evaluando como un documento histórico de análisis para nuestras carreras o demás, como fuente de investigación. Hay que tener en cuenta que es una novela histórica y que el propio director pues explicó, ¿no? Y dio a entender que esta no era una película que pretendía tener una rigurosidad histórica bastante amplia, sino que se sirve de algún material previo.
Me parece que sí, es una de las buenas películas para entender un poco el concepto y el contexto del Imperio Romano. Visualmente creo que envejeció bien, los efectos visuales no son muy exagerados, no saturan, la banda sonora, no me cansaré de decirlo, es espectacular, tiene una buena fotografía, unas buenas actuaciones, y nada, yo le doy un 3.9, un 3.9, como que se acerca a esa franja de casi de perfección de las calificaciones que nosotros damos, pero le queda faltando el toque para llegar allí. Entonces, ya tenemos las 3 calificaciones para este carretazo número 6, un total de 4,4, Tácitos, Tito Livios y Plinio el Viejo de Gladiador. No siendo más, ya llega el momento de despedirnos. Les agradecemos enormemente a Esteban por su colaboración en el jingle, a Sharon Méndez por su inmensa colaboración en la parte gráfica del podcast. El usuario y el link a su trabajo, a su excelente trabajo, los dejamos en la descripción del episodio. La gente que nos escucha en Bucaramanga, en serio que tatuarse con ella es un 10 de 10, se los digo por experiencia. Bueno, entonces para antes de despedirnos del todo, no nos podemos ir sin la recomendación de la película de la siguiente semana. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Tenemos Diamante de Sangre, una película que nos ayudará a entender un poco de lo que es el continente africano, que nos contextualizará, que nos entretendrá bastante y que se ve bastante buena. Entonces nos vemos la siguiente semana. Recuerden apoyar mucho a nuestros colaboradores, tanto Sharon como Esteban, que nos ayudaron muchísimo, en serio. Se los agradecemos demasiado. Sin ser más, nos oímos la siguiente semana. Espero que tengan un excelente día. Bye. Chao. No, mentiras. Listo, muchachos, entonces, ya como despedida, pues, adiós. No, mentiras, ya. Bueno, muchachos, y antes de despedirme, por mi parte, quiero recordarles que Pura Carreta tiene su playlist para que vayan y la sigan. Y más allá, para recordarles que tenemos Cultura Pop, que no se desliga de las películas, sino de canciones y también videojuegos. Próximamente estamos planeando una sorpresita con algunos de ellos. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales y pásenla bueno. Estamos hablando y se me cuidan. No siendo más, se lavan las manos, guarden el aislamiento, sigan la playlist del podcast. Sí tenemos próximamente sorpresas con el tema de videojuegos. Como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos ponemos este episodio de Gladiador que ya pasó, de Diamante de Sangre que ya viene. Adiós. Bye. Chao.